El enunciado de este bloque es: determine si la función f es continua en el intervalo dado. Vamos a trabajar con el problema 14. Dice f de x igual a 1 sobre x. Recuerde, estamos en la sección 2.3. Y el problema es el número 14. La función es f de x igual a 1 sobre x. El inciso A nos piden que analicemos el intervalo de menos a más infinito. Ok. Cuando usted va a analizar la continuidad de un intervalo abierto, la pregunta debe ser la siguiente. Es continua, o sea, la gráfica de la función f es continua en todo el intervalo de menos infinito a infinito. En estos problemas donde le dan la función, le va a ayudar mucho si usted desde el inicio obtiene el dominio de la función. Es una función racional, por lo tanto, el dominio van a ser los reales y x no puede ser igual a 0. ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta? ¿Es continua en todo el intervalo de menos infinito a infinito? Su respuesta va a ser: no es continua. ¿Cuál es la razón? La razón para que no sea continua es, vamos a ponerle acá, porque en el intervalo de menos a más infinito está incluido el número 0. Y este número puede colocarlo de dos maneras. No está en el dominio. La otra forma que puede colocar aquí al final es que este número hace 0 el denominador. Entonces con eso usted tiene la respuesta ya del inciso A. ¿Alguna pregunta? Si tiene preguntas, levante su mano. Perfecto. No hay preguntas. Vamos al inciso B. Y el intervalo en el inciso B es exactamente de 0 a infinito. De 0 a infinito. También es un intervalo abierto. Por lo tanto, si es un intervalo abierto, solo tiene que hacerse la misma pregunta anterior, pero adaptada al intervalo. ¿Ya? La mismita pregunta. Se la voy a volver a escribir para que usted vaya creando un mapa conceptual de cómo va a ser el análisis de estos ejercicios. La pregunta ahora es si la gráfica es continua en todo el intervalo, en este caso de menos, en el intervalo de 0, perdón, a infinito.
¿Ok? ¿Cuál sería su respuesta? Vamos a ver, Ilka. Sí es continua porque como está abierta no incluye el cero. Tu respuesta es correcta. Sí es continua en el intervalo de 0 a más infinito. La razón su compañera se lo acaba de decir. En este caso, como es abierto por 0, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Le voy a demostrar esto gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de la función 1 sobre x. Si nosotros apartamos el 0, ya que en el intervalo inciso b no está incluido el 0, podemos observar que la gráfica que está en color verde se hace de un solo trazo. Por lo tanto, eso nos lleva a la conclusión que es continua en este intervalo de 0 a más infinito. Esas son las respuestas del inciso A y del inciso B. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Vamos, bueno, Ilka, creo que te quedaste con la mano levantada. ¿Alguien más? Perfecto. Vamos entonces a otro ejercicio. El ejercicio que vamos a trabajar ahora es el ejercicio número 20. El ejercicio número 20 dice, f de x igual a 1 dividido entre el valor absoluto de x menos 4. Como le mencionaba anteriormente, le va a ayudar mucho. Si es del inicio, usted obtiene su dominio. Observe, es una función racional. Por lo tanto, tenemos que encontrar los números que hacen 0 el denominador. ¿Cuáles serían? Respuesta. Levante su mano. José. 4 y menos 4. Correcto. Porque como está dentro del valor absoluto, si yo coloco 4, valor absoluto de 4 es 4, menos 4 es 0. Pero también si coloco negativo 4, el valor absoluto de negativo 4 es 4. Menos 4 también me va a quedar 0. Por lo tanto, acá el dominio no puede ser más menos 4. Okay. Ya con ese dato, nos vamos al inciso A y observamos que es de menos infinito a 1. Un intervalo semiabierto, ¿no? De menos infinito a 1. Vamos a verificarlo. De menos infinito a menos 1, perdón. Ok. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. Solo que hay que adaptarlo a cada intervalo que estamos trabajando. Es continua en el intervalo y le voy a hacer énfasis colocando la palabra abierto. De menos infinito a menos 1. ¿Cuál sería su respuesta? La respuesta, Emily. Emily, la respuesta, Que no es continua. pues no, así es. ¿Me puedes dar la razón, Emily, por qué no es continua en ese intervalo? Porque el intervalo incluye al menos 4. Correcto, porque este intervalo, ¿verdad? De menos infinito a menos 1 incluye el menos 4. Y ya sabemos que el menos 4 hace 0 al denominador. Entonces, no es continua
en de menos infinito a menos 1. Por lo tanto, no es continua en de menos infinito a menos 1 cerrado. ¿Okay? Tiene que cumplir, en primer lugar, que sea continua en el intervalo abierto. Si ya en el intervalo abierto no es continua, inmediatamente usted concluye que todo el intervalo, sea cerrado o semicerrado, como en este caso, no va a ser continua esa gráfica en dicho intervalo. Vamos al inciso B. ¿Qué nos dice de 1 a 6? De 1 a 6. Quito, la pregunta se mantiene. Y acá lo vamos a adaptar a nuestro intervalo. La gráfica de la función f es continua en el intervalo abierto de 1 a 6. ¿Cuál sería su respuesta? Ana. No es continua porque incluye el 4 que hace 0 al denominador. Correctamente. No es continua en el intervalo abierto de 1 a 6, por lo que les acaba de decir Ana. Ese intervalo de 1 a 6 incluye el número 4. Entonces, inmediatamente usted concluye acá. Por lo tanto, no es continua en el intervalo que nos están preguntando. En este caso, en el intervalo cerrado, 1,6. Ok, vamos a agregarle un inciso C. Voy a colocarle otro intervalo y vamos a tener desde menos 3 cerrado hasta 3 también cerrado. Como usted puede observar, eso es un intervalo cerrado. Pues la mecánica no va a cambiar. Usted comienza, permítame, vamos a mover un poco la pizarra. Usted comienza por hacer la misma pregunta. Adaptada al nuevo intervalo. Es continua en el intervalo abierto de menos 3 a 3. Esa es la pregunta. Vamos a ver si tenemos la participación de algunos de sus compañeros. Alison. Sí es continua porque no abarca ni el menos 4 ni el más 4. Ok, Alison nos dice que sí es continua. Porque los únicos valores que hace que la gráfica de esta función sea discontinua son los valores de más y menos 4. Y en ese intervalo ni está incluido el menos 4, ni tampoco está incluido el 4. Así que es continuo. Pero como es un intervalo cerrado, tenemos que seguir. Porque acá es continua de menos 3 a 3. Ok, pero tenemos que seguir. Según la definición, se la voy a
a compartir en este momento la definición 2.3.2. Dice que cuando estamos en un intervalo cerrado, lo primero que tenemos que demostrar es que sea continuo en el intervalo abierto. Si esto nos da una respuesta de sí, entonces tenemos que cumplir las otras condiciones. Que el límite cuando x tiende a por la derecha sea igual, de la función sea igual a la función hablada en a. Y la otra, el límite cuando x tiende a b por la izquierda de la función sea igual a la función hablada en b. Si una de ellas dos tampoco no se cumple, entonces al concluir escribiremos que no es continua la gráfica de la función en ese intervalo. Volvemos a nuestros ejercicios. Y a nuestro ejercicio. Okay. Entonces vamos ahora con la siguiente pregunta. El límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de f de x existe, o a qué es igual la respuesta, y necesito, por otro lado, encontrar la función evaluada en 3. Ok, ¿por qué por la derecha? Le explico. Usted hace una recta real, dibuja los valores de los extremos, menos 3 y 3. O sea, estamos hablando de los números que están entre esos dos extremos, incluidos esos valores. Pero lo que queremos definir es por qué por la derecha. Si usted observa, yo no tengo área sombreada a la izquierda de menos 3. Mire. Yo tengo área sombreada a la derecha de menos 3. Por eso el análisis se hace por la derecha. Así como en el otro caso, usted va a hacer el análisis, límite, mire, cuando x tiende a 3, ¿por qué lado? A la derecha no tengo área sombreada, tengo área sombreada a la izquierda. ¿Ok? ¿A qué es igual? Perfecto. Y vamos a esperar respuesta de ustedes. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de esta función original 1 sobre valor absoluto de x menos 4? ¿Cuál sería su respuesta? Vamos a ver si tenemos a alguien con la mano levantada. Todavía no. ¿Cuál es la respuesta? No importa que tengo un límite lateral por derecha o por izquierda. De acuerdo a los teoremas, usted va a hacer la evaluación en el valor exacto de menos 3. David. Menos 1. Menos 1. Y si yo te pregunto, David, la función evaluada en 3, perdón, aquí es menos 3, ¿no? Mire, qué errorcito acá. Menos 3. La función evaluada en menos 3, David, ¿a qué sería igual? También sería igual a menos 1. No lo escuché muy bien, David. ¿Cuál sería su respuesta? Menos 1 también, ¿no? Menos 1. Ok. Entonces, hasta este momento, usted puede observar que se va cumpliendo la definición. Porque aquí me dio menos 1 y aquí me dio menos 1. Entonces, vamos bien. Vamos a ver si se cumple la última parte de la definición. Por ahí tenía a Mari con la mano levantada. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, Mari. ¿Cuál sería la respuesta, Mari? Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. O cualquiera de los compañeros que quiera participar. Mari. 1 entre 3. Un tercio. ¿Cuánto? Un tercio. Un tercio. Cuando x vale 3. ¿Estás segura, Mari? Aquí, mire. X vale 3. Valor. Sí, ya me fijé. Sería... Es que, mire, yo la levanté por el resultado anterior. ¿Puedo poner de nuevo lo que estamos haciendo, lo de la izquierda? Donde está ese, sí.
Es que mire, ahí lo evaluamos en -3, ¿verdad? Menos Bueno, 3, estamos en 3. ¿Valor absoluto de 3, Mari? Vamos a esperar a la respuesta de Mari. Mari, menos estamos 1, esperando. Igual a menos 1. -1, de acuerdo. -1. Y la función evaluada en 3 también nos va a dar -1. Ese cumple, miren, que la respuesta es igual, por lo tanto estamos cumpliendo la última condición de la definición y eso ya nos permite tener una conclusión. Vamos a poner acá, es continua en el intervalo cerrado de -3 a 3. Ok, quiero hacerles una observación. Para que la definición se cumpla, no es obligatorio que la respuesta de este análisis que tengo aquí a la izquierda sea igual a este análisis que tengo a la derecha. Lo importante es que el límite y la función evaluada sea la misma respuesta. Eso es lo importante. O sea, que esta respuesta sea igual a esta respuesta. ¿Ok? Pero en la otra, lo que necesitamos es que esta respuesta sea igual a esta respuesta. Bien, vamos a ver, tenemos algo acá en el chat, a ver qué nos dicen. Dice, sería lo mismo, valor absoluto de -3 igual a 3, estamos de acuerdo, Rubén, y al estar en valor absoluto siempre es -1, totalmente de acuerdo con Andy, perfecto. Ok. Ahí entonces tenemos el ejercicio completamente resuelto con 3 incisos, aunque solo hay 2 incisos en el original. Vamos ahora a trabajar con otro ejercicio. El ejercicio que voy a trabajar, ya trabajé con el 20, voy a trabajar con una gráfica que está, el ejercicio 24. El enunciado es el mismo, ¿no? El enunciado es el mismo. Determinar si la gráfica de la función es continua en el intervalo dado. Observamos que en el inciso A es de 2 a 4. Un intervalo cerrado de 2 a 4. Pues el hecho que ahora la respuesta la vamos a hacer analizando una gráfica no cambia la mecánica que hemos venido aplicando. La primera pregunta es que si la gráfica de esa función es continua en el intervalo abierto de 2 a 4. Ok, vamos a analizar nuestra gráfica y vamos a ver si existe esa continuidad de 2 a 4. Aquí está. Vamos a observar, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3 y 4. ¿Usted qué diría? ¿Es continua en el intervalo abierto de 2 a 4? ¿Cuál sería su respuesta? Levante su mano. Analice la gráfica. Mire, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, 4 y 5. Y la primera pregunta es que si en el intervalo abierto de 2 a 4 es o no es continuo. Marlon. Sí, sería continua. ¿Podrías especificarnos o darnos un argumento por qué llegas a esta conclusión que es correcta? Según como podría decirse viendo sobre la gráfica, no tiene ninguna interrupción en el trazo de la gráfica. ¿Cómo? ¿Por qué al analizar esta gráfica llegamos a la conclusión que de 2 a 4 es continua? Porque no tiene ninguna interrupción en la gráfica. ¿No tiene? No tiene ninguna interrupción, o sea, no es cortada. Palabra. No hay, mire, de 2 a 4
no hay ninguna interrupción en la gráfica, no hay ningún hueco, no hay ningún corte, por lo tanto, sí podemos concluir gráficamente que lo hacemos de un solo trazo y por lo tanto, en ese intervalo abierto es continuo. Pero no hemos terminado porque estamos con un intervalo cerrado. Ahora viene la pregunta y el límite. Cuando x tiende a 2 de f de x, que es igual, y la función evaluada en 2 a que es igual, nos da la misma respuesta. Bueno, analicemos nuestra gráfica y vamos a ver quién nos da una respuesta. Entonces queremos primero el límite cuando x tiende a 2. Recuerde que acá es 2. Y colóquele usted aquí, que más o menos no pudieron la división, que acá la respuesta es que cuando es 2, ponga que la respuesta es 3. Acá el valor es 3. ¿Cuál sería el límite? Bueno, el límite, cuando x tiende a 2, acá, por la derecha, vamos a ver si lo especificamos acá. No, no lo especificamos y debemos de hacerlo. 2 por la derecha. Entonces, usted hace su análisis en la gráfica de 2, mire, por la derecha, y agarra hacia el eje Y. Vamos a partir de que ese valor es 3. En la respuesta nos da 3. Y cuando nosotros hacemos la función evaluada en 2, tenemos dos participaciones acá. Vamos a ver quiénes son. Osmin. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabe usted que es 3 en la gráfica específicamente? ¿O cómo voy a saber yo? Porque ahí no hay nada que me diga que es 3 justo ahí donde llega el límite Bueno, en la función. Realmente que sea igual a 3, a 1.5, a 4, a 2, realmente para dar la conclusión no nos interesa, Osmin. Porque lo que nos interesa es que cuando yo encuentre el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, me va a dar la misma respuesta que cuando yo evalúe la función en 2. Entonces, la verdad no interesa. Yo puse un valor, nada más por poner un valor. Pero aunque aquí no haya ningún valor, lo importante es que nuestro análisis nos llegue a la misma conclusión. Que la respuesta cuando x tiende a 2 por la derecha y la función evaluada en 2 nos da exactamente el mismo valor. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Que sea o sea, 3, que puedo tomar 4, cualquier valor entonces, porque es lo puede tomar mismo. cualquier valor, correcto. Lo importante ok. acá, Osmin, es que usted llegue a esta misma conclusión. Mire, porque en la gráfica podemos ver que es el mismo valor. Usted puede ponerle, si quiere ponerle Y acá, y con tal que me le ponga Y acá, pues también estaría correcto. Vamos a ver, tenemos dos manos más levantadas. Mari. Y en respecto a lo que dijo el compañero, yo lo entendía que donde esté tocando el punto donde está hecha la gráfica ya, ¿cómo lo explico? Puede poner el ejercicio, donde está la gráfica. ¿La gráfica? Sí. Ahorita, en este momento. Solo permítame escribir esto acá. Ups. Permítanme. Ok, en este momento le pongo la gráfica. Ahí está, Mari, dígame. Es que lo que yo entendía, según lo que preguntó el compañero, es que si vamos a evaluarlo en 2, voy a ver donde está graficada ya, toca al eje Y. ¿Dónde toca? Los 2 puntos. No sé si me entienden, si me estoy dando a entender. Así es, lo que usted está diciendo es lo correcto. Sí, es que como usted dijo que cualquier número, entonces tal vez el compañero pudo haber tenido algo de confusión. Bueno. Okay. Espero que esto no le cause confusión porque la idea era nada más ponerle un valor acá, ¿verdad? Hubiera sido lo mejor en el libro de texto que le hubieran puesto un valor para que no exista duda en el alumno. Pero insisto, lo importante es que cuando usted analiza el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, le da la misma respuesta que cuando evalúa la función en 2. Entonces, eso es lo importante. Bien, continuamos. Vamos ahora aquí, el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Entonces, una situación parecida, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 3, 4. Suponga que acá le da un valor. No le voy a dar un número porque parece que eso a algunos les causa confusión.
Entonces, el límite cuando x tiende a 4 acá, mire, por la izquierda, daría este valor, puede poner usted una marca, y la función evaluada en 4 le va a dar el mismo valor. Supongamos, ahora sí, que la respuesta nos da 1, por ejemplo, 1 acá y 1 acá. Como nos dio la misma respuesta, la definición se cumple. Y usted puede, entonces, concluir, es continua en el intervalo cerrado 2,4. Ese es el inciso A. Vamos al inciso B. En el inciso B tenemos de 1 a 5. De 1 a 5. Cerrado completamente. Ok. Venimos acá y nos hacemos la misma pregunta. Gráficamente uno contesta si la gráfica es realizada de un solo trazo. Como dijo su compañero, no hay interrupciones, no hay cortes, no hay huecos. Pero su primera pregunta sería acá, cuando está hablando de un intervalo cerrado, si es continua en el intervalo abierto de 1 a 5. Esa es la primera pregunta. Bueno, vamos a la gráfica y la observamos. Podemos observar que aquí es 1 y acá es 5. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Es continua en el intervalo abierto de 1 a 5? Vamos a ver si tenemos manos levantadas. Osmin. Yo decía que no era continua porque tenemos una asíntota en 1, pero no sé realmente. Okay. Osmin nos dicen que tiene una pequeña duda. Él diría que no es continua porque hay una asíntota en 1. ¿Alguien más quiere aportar? Perfecto. Ana. Yo también pienso que no es continua por Casi la no te- asíntota. Deberías hablar un poco más alto. Yo también pienso que no es continua porque, porque uno es una asíntota. Perfecto. Les doy la respuesta entonces porque se nos está acabando el tiempo. La respuesta es sí. Sí es continua. Le explico por qué. En el intervalo abierto 1,5. Por eso es, porque es el intervalo abierto. Aquí es como que usted tenga el valor, usted sabe, cercano a 1, pero no es 1. Entonces, después de 1, o sea, de 1 hacia la derecha, toda la gráfica, mire, se hace de un solo trazo hasta llegar a 5. Por lo tanto, sí es continuo, no hay interrupciones. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. El límite, cuando x tiende a 1, mire, por la derecha, a que es igual, y la función evaluada en 1, a que es igual. Entonces vamos a analizar el límite. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, bueno, aquí pondríamos, mire, ¿cuál sería su respuesta? Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cuál sería su respuesta, Osmin? No sé si quedó con la mano levantada, por favor. ¿O alguien más? Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Infinito positivo. Ok, si queremos poner un símbolo, pondríamos infinito positivo. Totalmente de acuerdo con usted. Y cuando yo le pregunto la función hablada en 1, ¿qué me contestaría? Que no está definida. Con esta conclusión, ya usted ya no tiene que continuar. Inmediatamente pone su conclusión. No es continua en el intervalo cerrado 1,5. Y repito, no es continua porque aquí, mire, por decir algo, aquí nos dio un infinito y acá no está definida. Porque hay una asíntota vertical precisamente en 1. Bueno, con esto damos por terminado el tema de
continuidad en un intervalo. Si hay alguna última pregunta, porque ya tenemos menos de 30 segundos, con todo gusto.